Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a tener un mensaje hoy en cuanto a los abuelos. Y vamos a hablar un poquito sobre los abuelos, ¿no? ¿Qué importancia tienen los abuelos dentro de la sociedad? Aquellos que tenemos nietos, ¿qué significa? ¿O dónde estamos ubicados? En otras oportunidades que hemos predicado, hemos hablado sobre la importancia de la tercera edad y qué significa esa etapa de la vida de cada uno de nosotros. Cuando somos jóvenes parecería que nunca vamos a llegar a esa edad, ¿no? Miramos a los mayores y decimos, cuando yo sea mayor, no voy a llegar nunca a esa edad. Pero sí se llega. Le digo por experiencia que se llega, ¿no? Y cuando empiezan a venir los nietos empezamos a notar el cambio generacional y bueno, es parte de la vida, ¿no? Y hoy estábamos escuchando también a la maestra hablando de Jacob, el nieto de Abraham, y esa herencia también que tomó de parte de su abuelo Abraham, ¿no? Que fue llamado para ser el pueblo de Israel. Vamos a hablar un poquito y quiero ubicarlos un poco sobre lo que quiero observar en cuanto a los abuelos. Los abuelos son los historiadores de la familia, las historias de los abuelos. A algunos nietos les gusta, a otros no. A veces cuando empiezan a escuchar, dicen otra vez con la misma historia, ¿no? Nos acostumbramos a escucharlo o no escucharlo. O las historias son fascinantes y muchas veces esas historias nos hacen irnos para la historia nuestra, las raíces nuestras, el lugar donde nosotros venimos. Así que es importante escuchar a los abuelos. Las casas de los abuelos, la mayoría tienen fotos de los antepasados, sus propios padres, sus propios abuelos. Entonces viene como una historia generacional, ya sea en fotos, en retratos, ya sea en objetos. Muchas veces sacamos algún objeto y decimos, esto me lo regaló mis padres, esto era de mis abuelos, esto era así, era asado, y cada uno saca sus historias personales y la va transmitiendo a las próximas generaciones, ya no solo a sus hijos, también a sus nietos. Y es interesante los eventos, las costumbres que tiene cada uno de la familia. Nosotros teníamos una historia que no la tenemos muy clara al saber de nuestros abuelos, nuestros antepasados, de saber de dónde venían, que escapaban de la guerra y todo lo que aconteció en los 1900 y poquito, cuando ellos llegaron acá a Uruguay. Pero lo poco que sabemos es rescatar esa historia. Es rescatar esa historia, es rescatar la historia de nuestros padres, es rescatar la historia nuestra, es transmitir todas esas costumbres, la manera de las comidas, por ejemplo, las costumbres que se hacían, y nos llama la atención. Y a veces encontramos una verdadera sorpresa, algo que nadie sabía. Muchas veces nos ponemos a contar historias. El otro día yo contaba, cuando estábamos en familia con nuestros nietos, cómo yo le había pedido a Virginia casamiento o cómo la había conocido. Quizás nunca me habían escuchado esa historia, o quizás me la escucharon muchas veces, pero cómo conocí yo a la abuela, ¿no? Entonces, siempre rescatando historias, siempre tratando de contar lo que nosotros somos, lo que fuimos, dónde vivíamos, qué hacíamos cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres, etc. Cuando llegan los abuelos a casa, aún los hijos tendrían que darle la oportunidad a sus propios hijos, a los nietos, de que escuchen a los abuelos, de que escuchen sus historias, que rescaten sus historias, sus raíces. Y la Biblia, en el Salmo 71, vamos a ir al Salmo 71. El Salmo 71 es el Salmo de los ancianos, un salmo precioso. Yo no lo voy a leer todo ahora, pero tú lo puedes leer en tu casa luego. Es un salmo que le da al anciano el tiempo que está viviendo, fortaleza, confianza en su Padre Celestial. Voy a leer el versículo 16 al 18. Salmo 71, 16 dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud,
y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. En el capítulo 78, nos adelantamos un poquito, les dejo como deber para leer el Salmo 71, quizá vuelva en algún pasaje. Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Lo importante de este pasaje es que la narración de la historia le corresponde a los mayores. No había Biblias, no había libros como para leer, no había escritura como para poder decirle, ve y lee la Biblia, como decimos nosotros ahora. O busca el pasaje tal y ahí lo encontrarás. No. La carga o la responsabilidad era de los mayores, de los abuelos y de los padres, de contar toda la maravilla que el Señor había hecho con sus padres, sus antecesores, y de narrarla a las generaciones venideras. Así que me imagino las ruedas de familia, me imagino cómo se rodeaba a los ancianos para que los ancianos contaran las historias que ellos vivieron, cómo Dios los había ayudado, cómo había pasado, la historia que le contaron sus padres y la historia que les contaron sus abuelos, si lo tuvieron, y de generación en generación se iba pasando la palabra de Dios, lo que Dios había dispuesto para el pueblo de Israel. Así que el abuelo o la abuela era importante en la familia. El lugar que correspondía a los mayores era importante. Y vamos a narrar un poco sobre eso. Los abuelos son los que pueden ser generosos con los nietos. A veces necesitan ayuda económica para su educación, para un viaje, aún para su ministerio espiritual. Siempre son bien recibidos los regalos del momento. Y debemos animar a nuestros nietos a trabajar para ganar su dinero, a ahorrar, aun cuando sean niños. Enseñarles que lo poquito que tienen vayan administrándolo bien, vayan ahorrando, luego cuando son mayores, más jovencitos, adolescentes, cómo tienen que hacer para ganar su platita y administrarla. Esa es una buena manera de ir educándolos. Mis mayores, mis abuelos, y yo lo he dicho en otras oportunidades, me daban consejos y yo los escuchaba. Éramos uno de los pocos que admirábamos a los ancianos en la iglesia. Es muy importante. Los ancianos, la gente mayor, los de la tercera edad, los años dorados, son importantes en el tramado de la sociedad. No es para despreciarlos, no es para tenerlos a un costado, no es para anularlos. Muchas veces nos resultaría difícil la carga de ellos. Bueno, esa carga que tenemos como responsabilidad, si está a cargo nuestro o si está en la iglesia, esa parte del tramado social es muy importante. Porque no se han ido, están con nosotros. Y mientras permanezcan con nosotros, tenemos que exprimir sus experiencias. Tenemos que admirar su talento, su vocación, lo que han vivido. Muchas veces los abuelos dirán, pero nosotros no teníamos computadora, no teníamos celular, teníamos esto, teníamos aquello. ¿Recuerdan, abuelos, cuando éramos pequeños y teníamos un tarrito de arveja en una punta y en la otra punta estaban nuestros hermanos, nuestros primos y teníamos un hilo que lo conectaba? Ese era nuestro teléfono. ¿Alguna vez probaron eso? Bueno, la experiencia de los abuelos, decir que muchas veces nos comunicamos con esa latita de arveja. ¿Sabían eso ustedes? Bueno, ese era uno de nuestros juegos.
Era nuestra manera de jugar, aquello que tuvimos vivir en el campo. Teníamos caballos para poder disfrutar. Yo pasé hasta los 14 años y mi zona de diversión era el caballo que teníamos nosotros, ¿no? Y pasábamos allí andando a caballo y todo lo demás. O sea, nuestras historias, la historia de los abuelos, es importante transmitírselo, sin despreciar la sociedad que está viviendo hoy y la tecnología. Nada es en las diferentes generaciones, todo es rescatable. Todo es rescatable. Porque quizás los niños que hay hoy van a ser abuelos algún día y le van a contar que tenían una tablet y un teléfono y quizás sus propios nietos se van a matar de la risa. Porque ya ni se usa celular, no se usa una tablet ni una computadora, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Hoy día ya una persona, si tiene tecnología en su casa, y nuestro hermano Cristian nos decía, podés programar la hora de prender el aire acondicionado a tu casa, de cuando se prenda la luz, toda una tecnología para el hogar, de una manera que ni vos ni yo nos imaginamos. Podemos hasta prender los diferentes equipos funcionales de nuestro hogar, para cuando lleguemos esté la casa calentita o que tenga la comida, lo que sea. Y hablamos de eso y parecía que estuviera mucho más lejos. No, está acá. La tecnología esa está acá. No la tenemos quizás todos, pero el que la tiene está admirado de, wow, qué impresionante, ¿cómo se puede hacer? Quizás llegues a tu casa y ni siquiera tengas que prender la llave de la luz, hablale. Y le hablas y se prende la luz, qué sé yo. Las cosas que vamos a ver en el futuro. ¿Pero es de despreciar la historia de nuestros abuelos? No. La historia de nuestros abuelos, nuestros padres, son importantes porque ese es el tramado de la imaginación de la historia de ellos, de saber quiénes son, de dónde vienen. Y esos niños que hoy te están escuchando, esos nietos que te están escuchando, son los que van a transmitir a sus propios hijos toda esa historia. Dice que los abuelos somos consejeros valiosos para nuestros nietos. No tanto maestros, porque eso es el trabajo de los padres, pero podemos compartir lecciones ganadas en la vida. Y muchas veces ellos nos pueden escuchar, sí, porque nosotros ganamos la plata de esta forma, o ganamos la plata de esta otra forma, y hacíamos esto, y cuando éramos pequeños salíamos y hacíamos esto con nuestros padres. Toda esa transmisión de conocimiento se la estamos pasando a la próxima generación. Y eso no tiene que ser a través de la tecnología, tiene que ser a través de la comunicación verbal, de estar con ellos, de poder comunicarle esas experiencias. El consejero es uno que es buscado por la sabiduría, así que hemos de ser buscados y corresponder como sabios. Debemos ser sabios para transmitirles a ellos que lo que hicimos mal no lo hagan ellos, que tratemos de hacerlo bien. Escuchaba a la maestra cuando estaba enseñando de lo que era la personalidad de Jacob. Jacob un mentiroso, Jacob un tramposo, Jacob era lo que era, pero algo que tenemos que destacar es que Dios utilizó a Jacob, no importa la condición. Y Dios nos utiliza a nosotros, no importa nuestra condición. Si hemos sido homicidas, si hemos robado, si hemos sido desobedientes. Si Dios nos eligió, tenemos todo el derecho de poder ser utilizados. Porque no importa nuestra historia en ese aspecto, porque Dios nos perdona todo. Y nuestros errores poder arreglarlo. Así que la sabiduría que nosotros tenemos que aprovecharla. Porque esa es la sabiduría que tenemos que transmitir. Y aquellos que somos abuelos cristianos, tenemos uno, no digo doblemente, sino 3 veces, 4 veces más sabiduría, porque la sabiduría que tenemos la rescatamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y se lo estamos transmitiendo a nuestros nietos. Es triste cuando nietos piensan que sus abuelos son anticuados, que no entienden a esos muchachos modernos, que no saben de la tecnología. Nosotros recurrimos a nuestros nietos para que nos ayuden a veces con nuestro celular, con nuestra computadora, auxilio, no sabemos muchas cosas, no sabemos cómo salir de una página, por ejemplo, o de un lugar, y recurrimos a los nietos. Y en ese transgeneración, esa generación pequeña,
la última de todos nuestros nietos, ayudan a los abuelos en las áreas que no pueden. Y los abuelos transmitiendo sabiduría, transmitiendo conocimiento, hacen un buen ensamble. Hacen un buen ensamble. Somos de otra generación, pero los principios y los valores de la vida no cambian. Principios y valores que no deben ser cambiados. Tienen que ser transmitidos de generación en generación. El respeto, la obediencia, la sumisión a la autoridad, el trabajar, el ganarse su dinero, el ser estudiante, el llegar a hacer algo en la vida, el tener un oficio, el tener un título, el poder explotar todo lo que te dieron tus padres, tus abuelos, para poder llegar a ser la persona que sos, o vas a llegar a ser. Pero para aceptar muchas veces a los consejeros no tenemos que quedarnos muy atrás. Si bien no entendemos toda la tecnología, tampoco nos tenemos que quedar atrás. Y tenemos que buscar modernizarnos en ese aspecto para poder entender la generación que hay hoy en día. Hay cursos para hacer actualizaciones en Internet, hay maneras para poder desarrollarnos, podemos escuchar a nuestros hijos, nuestros nietos, cómo ellos se manejan con todo este tema y no negarnos a poder hacerlo. Yo recuerdo que mi padre siempre estaba asombrado y como él no sabía manejar la tecnología, él se ofuscaba y se ponía mal. Y siempre decía, si yo hubiese nacido en este tiempo, qué diferente hubiese sido mi vida, ¿no? Con qué facilidad ustedes pueden lograr muchas cosas. Y es cierto, nosotros tenemos una biblioteca grande, pero muchas veces no recurrimos al libro escrito. Vamos a la tecnología y buscamos la identificación de la palabra, buscamos la historia de fulano, de mengano, por ejemplo, la historia que contó la maestra, buscamos historias para poder encontrar la historia que acabamos de leer, o la definición de palabras, o qué sé yo. Todo lo buscamos a través de la tecnología. No se queden, abuelos, cuanto más puedan modernizarse para entender a esta generación, está bien. Y no criticar siempre a esta generación, porque es una generación distinta a la nuestra. Pero como lo dije recién, los valores son los mismos. Eso no cambia. El respeto, el trabajo, la obediencia, eso no cambia. Pero tenemos entonces que observar y verlo. En Juan capítulo 17, versículo 16, nos urge estar en el mundo, pero dice la palabra de Dios que no somos del mundo. Esa transmisión de conocimiento no es solo lo que me enseñaron mis padres, abuelos que estoy hablando, no es lo que enseñaron tus padres o tus abuelos. También es ubicarte en la sociedad cristiana que tienes hoy. La sociedad cristiana te dice que tú no sos del mundo. Muéstrale a tus nietos que aún todo lo que lograste no tiene comparación con lo que Dios tiene preparado para ti. Tú vas en camino a presentarte delante de Dios antes que tu nieto, Dios quiera que así sea, ¿no es cierto? Que no se nos vayan los nietos antes de nosotros, por ningún motivo. Pero esa transmisión de conocimiento, de sabiduría, tiene que estar ubicada. Y una de las partes que más le puedes destacar a tus nietos es que todo lo que tú lograste en la vida, ya sea el dinero, o sea tu educación, ya sea lo que sea, siempre trátalo con el conocimiento bíblico. Que no vale nada todas las cosas materiales si no tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque el próximo paso, después de la tercera edad, es encontrarte con el Señor. Y tú vas camino a eso. Yo voy camino a eso. No sé cuánto tiempo. Pero yo tengo que ir preparando mi corazón para ese momento. Y tengo que ir mirando hacia atrás a nuestros pequeños que vienen detrás de nosotros para que ellos puedan conocer a nuestro Padre Celestial. Ese pasaje de Juan 17, 16 nos dice eso exactamente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que trata de no aislarte
de la modernidad, aun cuando no podemos entrar en actividad en muchas de las cosas por la sencilla razón de que ya no somos jóvenes o no entendemos algo. Pero si todavía tenemos capacidad para poder hacerlo, tratemos de buscar entender a esa generación. No a despreciar, no a decir que está todo perdido. No, con el conocimiento nuestro sabemos que hay gente que ha llegado muy lejos y no se le daba 2 pesos por ellos cuando eran pequeños. ¿Es cierto? Capaz que ni a vos te daban ni 2 pesos. Esta persona es un fracaso, es un sinvergüenza, desobediente, ¿no? Yo siempre digo que los más sinvergüenza fueron los pastores cuando eran chiquitos. Y llegaron a ser pastores, así que hay esperanza para toda la sociedad. Porque lo que hemos pasado cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, bueno, esas cosas que uno dice muy sinvergüenza, y Dios las convirtió en algo que fue de bendición. Así que, bueno, como lo digo siempre, el más bandido acá en la iglesia va a ser el próximo pastor en el futuro. Amén. Así que, bueno, tenemos esperanza todavía de que ellos se conviertan, ¿no? Y que sean buenas personas, que tomen responsabilidades. Tenemos que aprender cosas nuevas. No se quede. Si puede, aprenda. Trate ahí cerca de su nieto y dele el teléfono para atrás y para adelante hasta que aprenda algo. Y si no se le tranca, llame a su nieto para poder ayudarlo. Mi sugerencia es que tratemos de lograr que las 3 generaciones convivan, ya sea un día, un fin de semana, lo que sea. Porque eso tiene una riqueza que no hay en otro lugar. Los nietos, los padres y los abuelos. Ese tiempo es inolvidable. No lo desprecien. Traten de sacarle el mejor jugo. Traten de que si los tienen cerca, traten de estar juntos, ya sea en una comida. Dejar que los abuelos se explayen. Ellos quieren contar. Ellos quieren su lugar en la sociedad. Ellos quieren que les escuche cuando eran niños. ¿Qué es lo que hacían con sus padres? ¿Qué es la bandillada que hacían? Que se escapaban por la ventana, se iban para algún lugar. Yo qué sé. Todas esas historias fascinantes de la tercera edad cuando ellos eran niños. Déjenlo que los escuchen. Denle su espacio en la conversación. En aquellos días festivos que nos juntamos todas las generaciones. Qué lindo, ¿no es cierto? Y estos días los hijos ya no viven cerca, algunos. Y no nos vemos muy seguido, pero cuando se juntan, traten de exprimir ese tiempo. Traten de que se transmitan esos conocimientos. Muchas veces las conversaciones vienen entre los hijos y los padres, ¿no? Y los niños escuchan. Dicen los hijos, sí, mamá, porque vos, y papá, porque vos cuando yo era chico hacías esto y hacías aquello, y empiezan a destacar cosas buenas y malas de las historias, y los chicos están fascinados escuchándolas. Aunque quizás no le presten atención, luego en su vida no se van a olvidar de todo lo que vivieron con sus abuelos y con sus padres. Francamente, los abuelos muchas veces no podemos pasar mucho tiempo con ellos o ya el cansancio físico no nos da para pasar mucho tiempo con ellos. Pero el tiempo que podemos, lo importante es tener y apreciar ese tiempo con las 3 generaciones juntas. Un abuelo, una abuela es el personaje de la familia que ocupa cuando los padres no lo pueden hacer. Y los nietos pasan a ser sus hijos por un rato o por unos días. Y ellos son los que andan, los abuelos, despacito, pero su mente y corazón andan volando, porque piensan siempre en los nietos, cuándo llamarán, cuándo estarán cerca. A veces pasan muchos días y algunos nietos nos llaman y nosotros estamos preocupados a ver qué pasó. A veces pienso o pensamos que ya como somos mayores no nos quieren o nos desprecian. Bueno, tenemos que tratar de que esa relación no se corte. Hoy estamos en un tiempo que la familia necesita de ellos más que nunca. Muchos abuelos están ocupando el lugar de sus padres cuando trabajan o cuando tienen que salir a algún lado o alguna responsabilidad. Mira, todos en las generaciones tenemos nuestras responsabilidades. Así que es bueno apreciar, porque esos espacios vacíos que los padres no pueden ocupar, lo ocupa el abuelo o la abuela. Y exprima ese momento, explote ese momento. ¿En qué sentido? Bueno, no es cuestión de que pasan las horas con usted y usted no transmitió nada a ellos.
transmítale sus conocimientos, aun cuando no lo quiera escuchar, aun cuando parecería que son sordos o se abstraen en la tecnología. Trate de transmitirle sus conocimientos, ya sea de las comidas, ya sea de las costumbres, ya sea del respeto hacia los demás, etc. Vamos a ir a Proverbios capítulo 13, versículo 22. Y ustedes saben quién escribió Proverbios, ¿no es cierto? Fue Salomón, el hijo de David. Y él transmite aquí una sabiduría muy importante. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En la primera parte del versículo 22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. ¿Cuál es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos? Ser abuelo es una de las pocas situaciones en la vida donde el campo de juego es parejo. Tanto el pobre como el rico pueden dejar a sus nietos esa herencia que dice la palabra del Señor. Mejor que la riqueza económica es la sabiduría, es el amor, es el ánimo, son los recuerdos, las lecciones aprendidas. Esas son herencias que dejamos a nuestros nietos. La transmisión de nuestros conocimientos y el afirmar lo que es la relación de nosotros con Dios. Que ellos vean que nuestra relación es fuerte. Que ellos vean que nosotros tenemos una esperanza en nuestro Padre Celestial, en las herencias celestiales que vamos a adquirir. Y esa transmisión va dejando en ellos una huella. La escritora inglesa Erin Piesey no se equivoca al decir que los abuelos no deberían ser para la familia lo que un hombre ilustre puede ser para el gobierno, los abuelos deberían ser para la familia lo que un hombre ilustre puede ser para el gobierno de un país. Tienen la experiencia y el conocimiento que se adquiere tras años de pelear la batalla de la vida, y la sabiduría para reconocer cuánto pueden beneficiarse sus nietos de ello. Esa transmisión de conocimiento les hará aliviar su carga, no equivocarse tanto. ¿Entienden dónde voy? No te confundas cuando hagas algo. Escucha al abuelo, escucha al abuelo. Te quiere decir algo. Mirá, me pasó esto y esto y esto. No lo hagas vos. No lo hagas tú. Trata de que esta lección que aprendí yo con dolor, con pérdida, no te pase a ti. Y esa transmisión va a fortalecer a ese niño, a ese joven. Y aún cuando los mayores tengan sus abuelos todavía, también es bueno escucharlo. ¿Cuál es la importancia entonces de un abuelo? Los abuelos están en una etapa de la vida que los padres de un niño aún no han experimentado. Es por esto que pueden aportar al desarrollo de sus nietos de una forma especial. Generalmente con un ritmo ya menos ajetreado, un abuelo tiene el tiempo para analizar más la vida. Fue Dios diseñó de esta forma, y él mismo instruye a los abuelos a jugar un papel especial en la vida de sus pequeños. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, Moisés le dice a los israelitas: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La figura del abuelo en nuestra sociedad no es tan aprovechada como el Señor nos dice aquí en la lectura de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Quizás el mismo abuelo se anula como persona al ser quitado de ser la figura principal
de la familia. Muchos abuelos automáticamente se autoseparan. No haga eso. Trate de formar una integración, no se separe. Yo sé que es doloroso, la tercera edad viene cargada de tristeza muchas veces. Tristeza al ver que los años se nos vinieron encima. Tristeza quizás de no lograr aquello que habíamos pensado que íbamos a lograr. O tristeza de que logramos las cosas cuando ya éramos mayores y no podemos disfrutarlas. Acepta la vida como viene. Y en esta parte que hoy estoy dedicándola a los abuelos, a la tercera edad, a los años dorados, etc., es un papel importante que nosotros tenemos como responsabilidad de transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, como dice la ley de Israel, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, la experiencia que tú tenés, la riqueza en experiencia que tienen los abuelos. Tienen que transmitírsela a sus hijos y a sus nietos. Principalmente, como decía aquí Moisés, es la palabra de Dios. La mayor parte de la influencia debe venir de los padres. La relación de un nieto con su abuelo le dará otro tipo de enseñanza que se puede complementar, no sustituir, porque el padre y la madre tienen su lugar en la familia. Y los abuelos tenemos que ser respetuosos de la enseñanza o la educación de los padres hacia sus hijos. Pero no nos negamos que nosotros participamos de este tramado social y no debemos separarnos de nuestras responsabilidades como abuelos. No los reemplazamos, pero sí tenemos nuestra parte para aportarle a la familia. No voy a leer, pero en Génesis 50, 23 nos da un ejemplo de lo que significa ser los abuelos. Y justamente la figura de un personaje que hoy la maestra trató. Dice, los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Manasés era el hijo de José. Y los hijos de Maquir, hijo de José, fueron criados sobre las rodillas de José. José, ¿quién era? El hijo de Jacob. ¿Sí? El abuelo José probablemente sabía muy bien. Cuando alguien escribió de él, no hay muchas cosas más bellas que ver a sus nietos peleando por estar escuchando las historias de los mayores, las historias de los abuelos. El abuelo José sentaba, dice, a sus nietos en su regazo para contarles las historias. José debió haber aprovechado estos preciados momentos para contar esas historias que lograron fijar la mente de sus nietos y sus bisnietos en esa especial herencia que tenemos que transmitirle a nuestros nietos. Como dice un viejo refrán, los nietos son el puente al futuro de los abuelos y los abuelos el puente al pasado de sus nietos. Un abuelo debería ser el mejor de los historiadores, capaz de contarle al niño sus raíces, enseñarle sus tradiciones familiares que contribuirán a su sentido de estabilidad. Sabrán de dónde vino, sabrán la historia familiar y sabrán aprovecharla en sus propias vidas. Voy a tratar 6 cosas que el abuelo le puede dejar o la abuela le puede dejar como un legado, como una herencia. Primero, el conocimiento de la vida de Dios. Tú puedes transmitir tus propias experiencias a tus nietos y decirle lo que Dios es para ti. ¿Qué significa Dios para ti? Puedes explicarle lo que significa Dios y afianzar en su corazón todo lo que ha escuchado de sus propios padres o de la iglesia o de la maestra o del pastor, de quien sea. La segunda cosa es el desarrollo del carácter. Muchas veces los abuelos aclaramos, no seas así, no te enojes por esto, respetá a tus padres, no obedecé, mirá si vas a la clase, escuchá a los maestros, al profesor. El desarrollo del carácter es tratar de ajustar el carácter que están
explotando, porque ellos en su niñez llegan a la adolescencia y explotan. No saben. Una de las cosas que les pasa a los adolescentes es que no se dan cuenta que su mente es la misma, pero su cuerpo cambió. Y se encuentran con un cuerpo más grande de lo que es su mente. No se han dado cuenta de que crecieron, de que ya no son los pequeños, que ya no es lo mismo estar en la misma cama que cuando eran niños, que ahora que quizás hasta sus pies salen del colchón porque son más grandes que la cama. O sus movimientos son torpes y se les cae la cosa, o no miden la distancia de sus brazos porque se encuentran con un cuerpo más grande y no saben ubicarse todavía. Y se enojan y andan rezongando y están amargados. El desarrollo del carácter puede venir a través de la ayuda de los abuelos, hablándole calmadamente, diferente a lo que los padres pueden hablar. La tercera cosa es la madurez emocional. Ellos van a explotar por todos lados. Van a estar ansiosos por aprender algún oficio, van a estar ansiosos por aprender instrumentos, van a estar ansiosos por llegar a algo más rápido de lo que la vida les corresponde. O han tenido experiencias tristes o buenas. Y esa madurez emocional, el abuelo es un articulador. Digo abuelo como abuela, ¿no? Un articulador de su experiencia emocional. Lo vamos guiando sobre las emociones que tiene, sobre el entusiasmo que tiene. Nosotros notamos muchas veces que los nietos, en general, nuestros 6 nietos, a veces empiezan cosas que las dejan por la mitad. Y es parte de la vida, ¿no? Se emocionan por algo, por ejemplo, coleccionan algo. Y por un tiempo, eso es lo único que la mente les ocupa. Y empiezan a llamar a la familia y decirle lo que... Y la familia aporta para que esa colección crezca. Y a poco tiempo vemos que ya se enfriaron, ya no quieren saber más nada de eso y buscan otro desafío. Y ahí están los abuelos, tratando de brindarle sus emociones, tratando de que esa madurez llegue a la vida de ellos y se encaucen, se entusiasmen con algo y sigan la carrera. Y no dejen las cosas por la mitad. Y ahí estamos nosotros, tratando de ayudarles en eso también. En cuarto lugar, las habilidades sociales. ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Cómo se va a sociabilizar con los demás? Es muy importante que tú, como abuelo, como abuela, le transmitas, le ayudes en sus emociones y también a sociabilizar. Muchos de los nietos son difíciles de sociabilizar ahora y es más difícil que antes. Eso lo entiendo. Cuando nosotros éramos pequeños, los varones agarramos una pelota y sociabilizamos con los vecinos que no conocíamos. Llegado un momento, había una pelota en una esquina y venía gente que nunca la habíamos visto. Algunos de ellos eran groseros, algunos de ellos te pateaban más fuerte de lo que vos estabas acostumbrado. Teníamos una sociabilización diferente. Hoy en día muchos no hablan porque están metidos en una computadora y uno trata de decirle, no, pero vos tenés que hablar, tenés que sociabilizar. Las mujeres eran diferentes, tenían sus cosas, buscaban sus amistades, hacían su sociabilización. Pero nosotros tenemos que tratar de que aquella generación que tuvimos nosotros hace 50 o 60 años, 40 años atrás, hoy transmitírselo a los que están hoy para que ellos aprendan la sociabilización, a poder tener habilidades para poder hablar, para poder desarrollarse. En quinto lugar, su responsabilidad. El abuelo puede o la abuela puede extenderle su responsabilidad y hablarle su responsabilidad en la vida. Mira, tus padres te enseñaron esto, tú tienes que obedecer, tú tienes que hacerlo, tú tienes que cuidar tus cosas personales, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte para la vida. Mira, quizás tú como abuelo o abuela no pudiste estudiar, no tuviste un oficio, un título y no llegaste a ser profesional. Y tú estás transmitiéndole al nieto o a la nieta de que ella tiene que estudiar, que tiene que prepararse porque hoy sin estudio no son lo mismo.
Antes capaz que con primaria solo alcanzaba para tener un trabajo. Hoy ni siquiera teniendo secundaria completa podés encontrar un trabajo. Tenés que llegar a la facultad, tenés que estudiar, tenés que profesionalizarte, tenés que estudiar oficios, tenés que hacer mucho más de lo que estabas antes porque el mundo es muy competitivo. ¿Quién le va a hablar de todas esas cosas a tus nietos si no eres tú? Dile tu propia experiencia. Capaz que alguno de los abuelos de acá no terminaron la escuela. Y capaz que alguno se animó y después de mayor fue a la escuela nocturna y terminó la escuela. Dile todas esas experiencias a tus nietos. Transmíteselas. Hay cosas que quizás te van a dar vergüenza, pero no tengas vergüenza de transmitirle tus propias experiencias para que ellos puedan capacitarse, para que puedan enriquecerse. Y esa riqueza de experiencia la van a llevar toda su vida. Y por último, en sexto lugar, las habilidades físicas. La Biblia nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No solo al padre, a los abuelos también. Son responsabilidades, instrúyelos. Algunos de los que están acá tuvieron la bendición de poder tener sus abuelos, los consejos de los abuelos. ¿Qué les transmitía sus abuelos a ustedes? ¿Qué les decían los abuelos a ustedes? ¿No les quedó muy impregnado lo que los abuelos decían, aún más que los padres, muchas veces? Y capaz que los niños no quieren escuchar a sus padres, pero sí quieren escuchar a sus abuelos. No está mal. Respetando cada una de las generaciones, podemos nosotros aportar para la crianza de nuestros nietos. Voy a repetir los 6 puntos para que quede claro. Primero, conocimiento del camino de la vida de Dios, desarrollo de carácter, madurez emocional, habilidades sociales, responsabilidad y habilidades físicas. Las instrucciones en el área de la vida de tu nieto, cómo se tiene que conducir en la vida, el comportamiento a sus semejantes, el respeto a sus mayores, van a aportar en la vida de ese niño. No desprecies lo que tú tienes en tu mano. Tú tienes un tesoro, abuelo, abuela. Tienes un tesoro. Transmíteselo a tus nietos. Podemos tener más dedicación y cuidado para impregnar en sus corazones, porque de seguro ellos no se van a olvidar nunca de eso. Tenemos quizás más tiempo que los padres. Podemos ocuparnos mejor. Y muchas veces los padres nos dejan a cargo de sus hijos, por un tiempo, o por una visita, o por unas vacaciones. Aprovechemos ese tiempo para transmitirle lo que tenemos a la próxima generación. Eso se llama un reto. El reto es analizar lo que nosotros hemos experimentado y aprendido acerca de estos 6 aspectos de la vida. Y luego encontrar maneras apropiadas y sencillas de enseñarle a nuestros nietos. Sean todos historias familiares y experiencias, las oportunidades de enseñarle y el amor que alimentamos al hacerlo es lo que ellos van a apreciar en su vida en el futuro. Aquellos abuelos que reconocen su responsabilidad y se esfuerzan por cumplirla bien, no tardarán en darse cuenta de cuán cierto es la palabra. Voy a ir a Proverbios 17, estamos re cerquita, 17:6, para cerrar nuestro mensaje en esta mañana. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Corona de honra son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Llegará el momento en que podrán los abuelos no valerse por sí mismos y necesitarán la ayuda de sus propios nietos. El mensaje que yo transmití el otro día para compartir, dije la importancia de prepararse para la tercera edad. Y uno de los puntos era tener una buena relación con tus familiares, sean tus hijos políticos o también tus nietos, porque quizás vas a necesitar de ellos para que te cuiden cuando llegue el tiempo de la tercera edad. Transmite el legado a tus nietos, prepárale en esa herencia invaluable que es tu experiencia personal. Ten una relación cercana con ellos y mucho después
cuando hayan crecido, usted se haya ido, ellos seguirán beneficiándose de ese tesoro con recuerdos de amor, inspiración, enseñanza, ánimo y sabiduría. Los abuelos son una versión mejorada de los padres. Los abuelos son una versión mejorada de los padres. Llámenlos, ámenlos, cuídenlos, no se olviden de ellos, porque ellos piensan cada día en sus nietos. El otro día nos dedicamos a la madre, hoy nos dedicamos a los abuelos. La importancia del tramado social, la importancia de la tercera edad, la importancia que tú como abuelo o abuela tienes. Nadie lo va a ocupar ese lugar, ni los padres, y aun cuando los padres no quieran, tú eres importante en la familia de los niños, de tus nietos. Pueden ser pequeños, grandes, no importa. Ten esa responsabilidad. Y todo lo que tú aportes a la vida de esos niños o de esos nietos, ellos lo van a apreciar. Nunca se van a olvidar. Ya sea una frase, un consejo. Recuerdo a mi mamá que hacía reuniones de las nietas, ¿no? Tuvo 19, ¿no? 17. Nietas. Nietos en general. Bueno, ella hacía reuniones de nietas, ¿no? Llamaba a todas las... Algunas veces hizo... Y hacía pijamadas, y las llamaba, les hacía una comida, las sentaba todas en el living, y les contaba historias, les leía la Biblia, poemas. Yo no creo que ninguna de las nietas se haya olvidado de los momentos de la abuela. Eran momentos exclusivos, eran momentos preciosos. Esos momentos son los que tú, como abuelo o abuela, tienes que aprovechar, tienes que explotar, tienes que impresionar, porque son cosas que, aunque tú te hayas ido, son cosas que van a recordar toda la vida. Y quizás en su propia experiencia personal dirán, no, como dijo mis abuelos, o mi abuela, o mi abuelo, no, ellos me enseñaron tal cosa. Y eso le va a servir para que sea una regla de su vida. Así que es importante lo que tú estás viviendo, es importante la tercera edad. No te recluyas en una habitación. Participa en la reunión. No te quedes a un costado. Es fácil hacerlo, pero no lo hagas. Trata de incluir. Si tú ves que tu propia familia no acepta tus consejos o no te ama o no te quiere porque quizás eres muy pesado o muy pesada o no te soportan el carácter que tienes, trata de cambiar, trata de unificarte a la familia, trata de que tú, con toda tu experiencia, no dejes pasar estos momentos. Son momentos que no van a volver, son reuniones que no van a volver, son familias que no van a volver, son los años que tienes, que Dios te concedió, que no van a volver. Y tú vas camino a la esperanza eterna, a irte a encontrar con el Señor. Mientras tanto, aporta. El domingo pasado dijimos el versículo de Eclesiastés 11:1, que decía, echa tu pan sobre las aguas y no volverán a ti vacío. Darán su semilla. Echa tu pan sobre las aguas. Siembra y vas a recoger. ¿Qué mejor recoger de tus propios nietos? La honra, el respeto, el amor, el cuidado y quién sabe cuántas cosas más puedes tener si Dios te da vida para poder pasar con ellos todo el tiempo que puedas. Así que hoy honramos a los abuelos, los felicitamos y bueno, gracias a Dios, ¿no? Podemos estar todavía disfrutando a los nietos. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por los abuelos, te damos gracias, Señor, por la tercera edad, te damos gracias, Señor, por el tiempo que estamos viviendo, por esta etapa de la vida de nosotros, por nuestros nietos, Señor, para que ellos puedan seguir nuestros caminos, seguir nuestros pasos, poder aprender, Señor, de lo que nosotros hemos vivido, las experiencias de vida, poder transmitir a esa generación, Señor, que lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, las equivocaciones que tuvimos, los errores que cometimos, los aciertos que tuvimos y las victorias que tuvimos sobre nuestra vida espiritual. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poder ser responsables
de nuestros actos para que ellos puedan absorber todo el conocimiento y toda la sabiduría que nosotros podemos transmitirles. Bendice a los abuelos de la iglesia, a cada uno de ellos. Ayúdalos, Señor, para que ellos sepan que son importantes, que no están aquí para figurar, sino que tienen responsabilidades preciosas de poder transmitir a esa generación sus conocimientos, sus valores y cuánto más con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús.